Hola, amados hermanos de la Iglesia Acción de Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando para una nueva cápsula de sabiduría, dándole gracias a Dios por este tiempo precioso que Él nos regala y que podemos compartir con ustedes por su palabra, que como dice la misma espada de filo que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y a veces cuando la palabra nos surte un efecto especial en nuestras vidas es porque ahí hay algo, y esa es la idea principal que tenemos para con esta que el Señor nos ha dado en esta mañana. No empezamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tanto y tanto amor que está sobre nosotros, sobre esas personas que nos ven, sobre cada familia representada. Te pedimos, bendito Dios, que esta palabra sea de edificación en su vida, pero sobre todo, Señor, que sea más un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de acción de gracias, ¿verdad? Sin importar la situación. Hoy vamos a hablar cuando llega el dolor, porque es algo que ninguno quiere. No queremos pasar por un momento de dolor, de sufrimiento, de angustia, de quebranto, porque eso pues duele en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, nos contrista y muchas veces nos detiene. Pero bueno, esto es algo que se nos sale de las manos y todos tenemos que pasar en algún momento por el dolor. Por lo tanto, hoy queremos exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos, tocando también este tema de dolor, que debemos recordar que las aflicciones pueden ser consecuencias de nuestros errores, de nuestro caminar en justicia. Sea cual sea la razón, Dios puede usar esa circunstancia para seguir formando su carácter en nosotros. Por esto, y en medio de los problemas, debemos hacer un autoexamen y pedirle al Señor que nos muestre cuáles son las áreas que Él desea trabajar, fortalecer y cambiar en nosotros. Porque todos, Fer, tenemos áreas que tienen que ser tratadas. Así es. Áreas que al Señor no le agradan y que no le sirven para su propósito en nosotros, que es el de servicio. Amén. Uno de los puntos importantes es que tú y yo, en medio del dolor, tenemos que ser pacientes. En momentos de dificultades tenemos que tener la paciencia en lo alto. Y Fer, ¿cómo el Señor ha venido hablando en las cápsulas de sabiduría del fruto de la paciencia? Amén. ¿Por qué el Señor lo está haciendo? Porque nos quiere fortalecer la fe. Nos quiere dar una fe tan inquebrantable que seamos capaces, en el nombre del Señor, de hacer los milagros, las señales y los prodigios que el pueblo santo de Dios necesita. Claro. Y el Señor nos dice en el Salmo 41 y 2 que pacientemente esperé a Jehová. Y dice la Escritura, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Imaginémonos, Fer, cómo el Señor nos saca de ese pozo de angustia, de quebranto, de desespero. Que Fer, yo me imagino ese pozo lleno de alquitrán, de brea, de lo que hoy conocemos como petróleo, de barro, de algas, de un montón de cosas de suciedad que nos metemos por la desesperación, pero no sabemos cómo salir. Y solo con la ayuda del Señor podemos salir y clamar, porque dice el salmista que pacientemente esperé. ¿Cómo nos cuesta, Fer, esperar en el Señor? ¿Cómo nos cuesta saber discernir que la espera nos va a traer un refrigerio? Perdón, Katia, y es importante algo que me pone el Señor. Tal vez en este momento que estás viendo esta cápsula, estás en una situación de esas, pero el Señor, así como da la prueba, da la salida. Y si lo puedes creer, el Señor muy pronto va a dar esa salida. Amén. Y dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Para poder tener esa alabanza, ese cántico nuevo, esa esperanza, ya la prueba tuvo que haber sido superada y la paciencia tuvo que haber fortalecido nuestra fe. Y no podemos hacer
juicios o conjeturas anticipadas, apresuradas, sin antes considerar en todas las opciones y las consecuencias que el Señor nos está dando. Porque Él en su infinita misericordia nos las da. Otro punto importante es que tenemos que resistir la condenación. ¿Y cómo cuesta cuando nos señalan, cuando nos ponen la sal en la herida, cuando nos echan el limón en esa herida? ¿Cómo cuesta que nos sintamos bien en medio del señalamiento, en medio de la condenación, en medio del oprobio que nos da aquella situación por la cual nos están señalando? Es por esto que el apóstol Pablo decía en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué hermoso, porque él dice los que andan conforme al Espíritu y no a la carne, o conforme a la que no andan conforme a la carne sino al Espíritu, como dice la Escritura. Hoy te quiero decir que aunque las dificultades sean causadas por nuestra negligencia, por nuestros errores, no dejemos que el remordimiento nos perturbe. Por lo tanto, más bien podemos entrar en oración y Dios nos ayudará a salir de esto. La Escritura nos lo dice muy claro y con esto le doy el espacio a mi esposo que dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues. Acerquémonos, hay una pausa, pues otra pausa, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De hecho, las dificultades siempre van a venir por culpa de nosotros, porque tal vez tomamos una decisión nosotros y no conforme a lo que Dios tenía establecido en su voluntad, ¿verdad? Siempre debemos de recordar que Dios es soberano. El salmista decía en el Salmo 97:1, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Una de las verdades más reveladoras y consoladoras para el creyente es el hecho de saber que a pesar de nuestras dificultades, Dios siempre está gobernando y dirigiendo todo lo que nos sucede. Esto se debe constituir en la base y el fundamento de nuestra confianza y esperanza Gloria a Dios. futuras. O sea, que nosotros tenemos que tener claro que Dios es el fundamento, que nosotros nada más tenemos que creerle a Él y caminar sobre lo que Él nos indica. Sí, amén, amén. Mira esto, pide un consejo y ayuda si es necesario. En las adversidades debemos de recordar lo que decía el rey Salomón. En Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros a nivel nuestro, de la congregación nuestra, a decir a las personas, aquí estamos? La puerta está abierta y tal vez no porque creamos que seamos los mejores consejeros, lo que sí sabemos es que nosotros le pedimos dirección a Dios para dar un consejo. Dios respalda. Y imagínense que por multitud de consejeros que haya, si la dirección es de Dios, no hay dónde fallar, ¿verdad? En eso. La dirección y la ayuda de Dios a veces puede llegar a través de un apoyo, un consejo de otros creyentes, por supuesto. Lo que pasa con esto es que hay que tener mucho cuidado, porque si le van a ir a pedir la dirección a alguien que tal vez les envidia, Sí. a alguien también que lo ve con malos ojos por ser los ministeriales, O que le hace la mazaguada. entonces hay que tener mucho cuidado. No te dejes llevar por la autocompasión. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos lo mismo, dirás, pero es necesario. Nosotros no aceptamos la conmiseración. Nosotros no le sobamos la espalda al que viene y dice, pobrecito yo. El Señor es el mismo para todos. Siempre escuchamos las dos versiones, Fer. Es necesario escuchar las dos versiones y cuando alguien viene y dice, pobrecito yo, porque me están haciendo, tenemos que oír la otra parte. Cuando los problemas llegan, el creyente debe ser cuidadoso de no caer en autocompasión. La tentación de sentirnos víctimas nos robará la posibilidad de levantarnos, resistir y de seguir avanzando en la vida. Cuando buscamos la conmiseración de la gente, entonces dejamos de enfocarnos en Dios, quien es el único que puede ayudarnos. Y de hecho, si usted cree que le va a ayudar un hombre, olvídese. Si no es Dios, el consejo tal vez no es el que usted necesita. Y es que la conmiseración se alimenta de esa lástima, de ese pobrecito yo, como vos decías, de eso. Ay, sí, venga, y le sobo la espaldita, porque pobrecito, venga, yo lo comprendo, yo la comprendo. No,
tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos. Y porque es a este punto que vamos. Llega a ser tal que el pobrecito lo va a alejar de la presencia de Dios. Y entonces el consejo, no dejes de congregarte. En momentos difíciles, en ocasiones puedes demandar tiempo y atención, provocando cierta distracción y descuido en nuestra vida espiritual. Por eso es importante que continúes congregándote en tu iglesia. Mira lo que nos dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Yo en muchas ocasiones he dicho que cuando una persona, que para una persona es muy fácil caerse al precipicio totalmente que levantar espiritualmente. Y a lo que somos llamados es estar delante de Dios, buscando su presencia. Y es que la callada, cuando viene Fer, ni cuenta nos damos. Nada más cuando vemos es el sopapazo en el suelo y ya nos da pereza levantarnos, nos da vergüenza, el dolor no nos deja porque nos vamos aislando cada vez más. Correcto. Hay que recordar que Dios obra todo para bien. Todo, porque Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice que poquitas cosas, no, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice Romanos, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es para cualquiera, es el que tiene el llamamiento de seguir al Señor, es el que ha dicho, sí Señor, heme aquí, envíame a mí, sí Señor, aquí estoy, te acepto como mi suficiente y soberano Salvador, no hay otro Dios como tú, Señor. Para todos aquellos que le hemos recibido como Señor, todas estas cosas obran para bien, porque todas nos edifican, todas nos fortalecen, todas nos hacen avanzar. No olvidemos que Dios está obrando sus propósitos eternos, aún en las circunstancias más adversas que se nos puedan presentar. A pesar de que no entendemos las cosas que nos suceden, porque no es fácil entender un cáncer, no es fácil entender una situación X, no es fácil entender que se murió un ser humano, un ser amado, no es fácil entender que se perdió una propiedad, no es fácil entender, no sé, ponle lo que te esté aconteciendo, no es fácil entender, pero a pesar de no entenderlas, Dios es tan bueno que nos está diciendo, estoy obrando en ti, te estoy mostrando un mejor camino, estoy trazando algo que va a ser para bien para tu vida. Y entender eso es lo que nos ha costado. Mas, sin embargo, hoy, como uno de los puntos importantes también, es decir, Señor, yo te alabo y bendigo tu santo nombre. Amén. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que todo lo que hace Dios está bien hecho. Dios dio, Dios quitó, dijo Job. Pero cómo nos cuesta entender y llegar a ese punto de suprema alabanza y adoración al Señor, de decirle, Señor, tú me lo diste, gracias por el tiempo que me lo diste. Gracias por lo que me prestaste. Gracias, Señor, porque es tuyo y volvió a ti. Gracias, Señor, porque eso no era mío. Eso era para bendición de otra persona. Llegar a ese punto nos cuesta mucho a los seres humanos. Pero el rey David lo decía cuando era muy joven. Él citaba el Salmo 34:1 y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Podemos decir lo mismo que decía el rey David cuando era tan jovencito. Bendecir a Jehová en todo tiempo. Y que la alabanza para el Señor esté en mí en todo tiempo, a pesar de la prueba, de la circunstancia, de la necesidad o de lo que me esté aconteciendo. Sí, me devuelvo a la prédica de hace 8 días, en la que hablábamos de las bases, de los cimientos, y cuán necesarias son para que en el tiempo de prueba podamos soportarlo y verlo con la magnitud que tiene, que a través de la prueba lo que estamos siendo es transformados, ¿verdad? Amén, amén, amén. Sin embargo, es muy importante saber que estas palabras fueron dichas cuando David estaba en medio de la aflicción. Uh-huh. No fue cuando estaba en gozo y en alegría, no. Recordemos que David fue perseguido. Lo querían matar. Lo quería asesinar el rey. Y lo que el rey decía era hecho. No había marcha atrás. David estaba en medio de esa aflicción y era perseguido por el rey Shaul. Tenemos
que nosotros, como siervos de Dios, alabar a Dios, porque a pesar de nuestros problemas, Dios sigue siendo Dios y sigue actuando y obrando en ti y en mí. Es importantísimo no descuidar nuestro devocional. Buscar la presencia de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo no sé a qué hora vas a hacer el devocional, pero es necesario hacerlo. Como requisito fundamental, aprender palabra. El apóstol Pablo les decía a los lectores en Filipenses 4:6, que mi esposo cita mucho Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por lo tanto, uno de los medios de gracias que nos ayudará en estas situaciones de dificultad es la oración fervorosa y constante. No podemos claudicar de buscar la presencia del Señor. Amén, sí, esto del devocional es fundamental. Y el problema cuando empezamos a decaer espiritualmente, ya no lo hacemos o lo hacemos menos, y entonces esto lo que va a producir en nosotros es lo que se ha denominado muerte espiritual. Es donde va decayendo hasta que no lo hacemos. Así es. Debemos tener claro que Dios nos acompaña. Después de meditar, Es muy necesario eso, Fer. Sí, saber que Dios nos acompaña. Sí, después de meditar, quizás le has preguntado, Señor, parece que me acorralas con diferentes situaciones, añadiendo dolor sobre dolor. Siento que doblo la esquina y aparece una prueba nueva. Bueno, sería que fuera una cosa difícil, pero siento que los sufrimientos se apilan como rocas sobre mí y tan ligeros, sino que aumenta. Esto es cuando viene todo ese, se le viene a uno todo encima. Dice, el decir de la gente es, no vienen solas, todas vienen juntas, ¿verdad? Pero ante esa situación... Viene con la prima, con la tía, con la sobrina, con la abuela, con la mamá. Toda la familia negativa. Y así vienen las pruebas. Pero debemos de tener paciencia. Cristo me recuerda que el camino es angosto y estrecha es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Y que el llamado al sufrimiento no es el discurso más popular ni atractivo del cristianismo, pero es verdadero. Aceptar la prueba en esta vida no es fácil, pero podemos estar seguros de que Dios nos acompaña en todo tiempo. Él no se ha olvidado de nosotros y en medio del sufrimiento podemos comprobar su profundo amor, poder y señorío sobre nuestras vidas y sobre la vida de todo aquel que esté claro y delante de Él cada día. Por eso hablábamos ahora del devocional, por eso hablamos de estar en una vida de santidad, por eso hablamos en reiteradas ocasiones de buscar su presencia en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Por eso es necesario que estemos de continuo buscándole a Él. Y la palabra es clara, nos dice, orad sin cesar, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y para concluir esta cápsula de sabiduría, les pido con todo respeto que inclinemos nuestro rostro por respeto al Señor y elevemos una oración a Él. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Señor, sabemos que tú estás ahí obrando tu perfecta, santa y sublime bendición. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque tú nos fortaleces, porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia, porque tú eres Dios. Ahora, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, queremos bendecir a tu pueblo y que tu bendición venga a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un salón alejen. Bendiciones de lo alto. Feliz fin de semana.